Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este cuarto ciclo de charlas de Evoluciona del preuniversitario Pedro de Valdivia con el tema central de los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 9: Industria, Innovación e Infraestructura. Y esta tarde tenemos el agrado y el placer de volver a recibir, porque ya la tuvimos en otra ocasión aquí, a Jimena Ferrada, quien es directora de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad del Desarrollo, y nos va a hablar hoy de innovación y sustentabilidad en la industria de la construcción. Bienvenida, Jimena, ante todo. ¿Cómo estás? Hola, bien. Bien, buenas tardes. Qué bueno recibirte nuevamente aquí. Queremos invitar a nuestra audiencia en esta oportunidad a dejar sus preguntas en el chat del lado derecho de su pantalla, incluso durante la presentación de Jimena. Si hay alguna duda específica de lo que ella está presentando, yo con gusto lo transmitiré para que ella lo pueda responder y así tener una interacción un poquito más Más en vivo activa. de alguna manera, Sí. sí, un poquito más activa como si estuviéramos en un salón. Así que vamos con la presentación, ¿te parece, Jimena? Perfecto. Voy a Excelente, compartir muchas gracias. pantalla de inmediato. Ahí. A ver, ahí está. Excelente. Hola a todos, muy buenas tardes. Como decía David, esta ya es la segunda oportunidad que tengo de estar con ustedes. Y hoy día les quiero conversar un poquito sobre este tema de innovación y sustentabilidad en la industria de la construcción, que es una, un área o una temática, un par de temáticas que son o que están tomando cada vez mayor importancia, ¿no es cierto? Y que están muy asociadas justamente a la carrera de la que yo soy directora, que es Ingeniería Civil en Obras Civiles. ¿Y por qué digo yo que están asociadas, digamos? Básicamente, ay, ¿no es cierto? Los ingenieros civiles en obras civiles tienen una relación muy directa con todo lo que es el desarrollo de la sociedad y la infraestructura, ¿no es cierto?, que se requiere para que las cosas que nosotros hacemos en el día a día las podamos realizar en un ambiente seguro, ¿no es cierto?, que cumpla con todos los requisitos y con todas, que nos permita eh, desenvolvernos activamente, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y dentro de eso y dentro de las capacidades profesionales que uno va desarrollando, ¿no es cierto?, como ingeniero, aparece, como ustedes pueden ver ahí, dentro de todo esto, la resolución de los problemas complejos, ¿no es cierto? Y se habla de resolverlos mirándolos de manera global, sustentable y éticamente. Y todo esto además va muy de la mano con mirarlos con esta perspectiva amplia y abierta que tiene que ver con la innovación. Y esto a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación y de la infraestructura, porque nosotros como ingenieros civiles, ¿no es cierto?, miramos la infraestructura y los proyectos desde que surge una necesidad o una idea hasta que, ¿no es cierto?, esta infraestructura cumple con su ciclo de vida y ya deja el servicio. Por ejemplo, un puente, ¿no es cierto?, deja de funcionar, ¿ya?, y se puede demoler, dado que se construyó uno nuevo, porque después de 50, 60 años ya cumplió con su ciclo de vida. Entonces, todas estas temáticas, sobre todo lo que se está trabajando hoy día, ¿no es cierto?, en todas estas charlas, que es justamente el objetivo sustentable número 9 de la ONU, Industria, Innovación e Infraestructura, es algo que es muy natural, ¿no es cierto?, para nosotros como ingenieros civiles. ¿Ya? Es parte de nuestro quehacer, es parte de las cosas a las que nos tenemos que preocupar. ¿Ya? Más allá de que en estos momentos sabemos que es una temática muy relevante, ¿no es cierto?, a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo como nosotros y más aún en países eh, ¿no es cierto?, como más del tercer mundo o países subdesarrollados. Nosotros todavía tenemos muchas falencias en estas temáticas y la industria de la construcción es uno de los actores relevantes, ya fundamentales para que podamos nosotros enfrentar de la mejor manera posible todos los desafíos que están asociados a esto. ¿Ya? Y no es algo fácil, porque a veces, por ejemplo, la innovación es algo que se ha visto un poco alejado quizás de la industria en el pasado y que ahora, ¿no es cierto?, estamos viendo cómo eso ha ido cambiando y por eso esto nos presenta a nosotros desafíos súper interesantes que tenemos que enfrentar como ingenieros, de manera de poder realmente ser, ¿no es cierto?, participantes activos en el logro de estos objetivos que describe la ONU. ¿Ya? En ese sentido, yo quiero partir hablando un poco de la innovación. ¿Ya? Y sobre todo, ¿no es cierto?,
partiendo preguntándonos qué entendemos por innovación, porque uno escucha mucho hablar de la innovación, pero si no se lo han explicado directamente, uno quizás no sabe y se imagina que la innovación tiene que ver, por ejemplo, solamente con inventar algo nuevo, ¿ya? Y si bien eso es algo que es un elemento central de la innovación va más allá, va un paso más allá. Y eso les quiero mostrar un poquito en la siguiente lámina. Si ustedes se fijan, yo ahí puse 3 definiciones más o menos teóricas, podríamos decir, de lo que es innovación, pero ¿por qué las puse? Porque básicamente reflejan, ¿no es cierto?, distintas miradas sobre la innovación, pero nos permite identificar los conceptos principales, que son los que nos van a guiar, ¿no es cierto?, en esta comprensión, en estos desafíos que tenemos que observar. Primero nos dice que es una explotación exitosa de nuevas ideas, que ocurre cuando una idea se implementa para alcanzar o crear impacto. Por ende, tiene 3 elementos: idea, implementación, impacto, o bien que es, ¿no es cierto?, la suma de una invención más la comercialización o implementación de esta invención. Entonces, si bien cuando uno piensa en innovación, siempre piensa en ideas nuevas, ¿no es cierto?, como dice ahí la foto, pensar fuera de la caja, pensar de manera disruptiva, ¿no es cierto?, generar ideas que son distintas a lo que había antes, hacer modificaciones. No basta solo con eso, la innovación va más allá y por eso no es tan fácil muchas veces innovar, porque no basta con tener una idea que yo puedo considerar que es buena o que puede ser buena, sino que nos falta el siguiente paso, que si ustedes se fijan, en todas estas definiciones se habla de básicamente una implementación, porque en el primer caso dice explotación exitosa, en el otro dice se implementa para alcanzar un impacto o se comercializa. La innovación no se queda solo en la idea, no se queda solo en la invención. Nosotros podemos ver que hay un montón de patentes que se han registrado, ¿no es cierto? Pero no todas son productos conocidos, no todas han logrado generar un impacto en la sociedad. Cuando estamos hablando de una innovación real, tiene que ser una buena idea, algo distinto, pero que además, ¿no es cierto?, genere un impacto o que se implemente o que se aplique o que se comercialice, ya que realmente la veamos, ¿no es cierto?, en el entorno y veamos de qué manera, ¿no es cierto?, está generando una diferencia respecto a lo que había antes. Y por esto es que innovar no es algo que sea en muchos casos tan sencillo, ¿ya? De hecho, para poder innovar adecuadamente, nosotros tenemos que aprender a mirar el mundo desde otra perspectiva. Y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el área de construcción, nosotros hemos sido un poquito más cuadrados y nos cuesta salirnos un poquito de la caja, como dice ahí. Mirar las cosas de otra perspectiva. Porque ¿cómo en general mira el mundo un innovador? ¿Ya? Aprende a mirarlo de una forma diferente. Básicamente, lo que hace, ¿no es cierto?, es mirar lo que existe y ver en dónde, ¿no es cierto?, él puede, como dice ahí, desafiar los paradigmas o las ortodoxias o las cosas que están establecidas como ciertas en la actualidad. ¿Ya? Y se empieza a cuestionar. Y cuando se cuestiona, ¿no es cierto?, empieza a identificar qué es lo que hay alrededor que él puede utilizar, cuáles son las tendencias, cuáles son las nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando en el mundo. Ya eso le permite, ¿no es cierto?, después tener una idea más clara de cómo utilizar los recursos que ya existen para poder buscar soluciones nuevas, en muchos casos de bajo costo, ¿no es cierto? Y todo esto fundamentado con una comprensión muy clara de las necesidades reales que existen, ¿ya? Y todo ese proceso no es trivial, ¿ya? Y da todas estas dificultades que a veces nos cuesta que la innovación realmente se concrete, porque nos cuesta llevarla a cabo. Nosotros conocemos y hemos escuchado hablar de personas que se destacan por su pensamiento innovador. Por ejemplo, Elon Musk. Él está continuamente desafiando las ortodoxias, ¿ya? Desafiando los paradigmas reales. ¿Por qué no podemos ir a Marte? ¿Por qué no podemos tener ¿no es cierto?, naves para ir al espacio que sean más económicas que las que tenía la NASA? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él siempre está en esa línea, ¿se fijan? ¿Ya? Y eso no es tan natural para toda la gente. Y en el área de la construcción, ¿no es cierto?, quizás porque muchas veces somos un poquito más estructurados, porque tenemos que preocuparnos de que las edificaciones, la infraestructura que hacemos, ¿ya?, quede bien hecha, que no se caiga. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando viene un terremoto y todo, nos hemos cuadratizado quizás mucho. Y nos ha costado movernos a este mundo más innovador. Y eso ahora nos presenta desafíos súper interesantes
en donde lo primero que nos aparece es justamente cuestionarnos, ¿no es cierto?, si es que somos menos innovadores que otros sectores, porque así en general se nos ha catalogado, ¿ya? En este sentido, ¿no es cierto?, la respuesta es sí y no, ¿ya? Históricamente, en comparación con, por ejemplo, la industria, no sé, del software o ya la industria más productiva, quizás sí hemos sido menos innovadores. Nosotros no desarrollamos quizás nuevos productos de manera tan vistosa o nuevos que han cambiado estructuralmente la forma, ¿no es cierto?, en que trabajamos, en que nos comportamos, ¿ya? Y muchas veces no son, por ejemplo, las empresas constructoras las que innovan, sino que son empresas proveedoras. Por ende, nuestra realidad ha sido distinta. Pero hemos sido capaces históricamente de innovar en áreas que son diferentes. El problema es que muchas veces esas áreas han estado un poquito escondidas. Y de hecho se dice que nuestra innovación eh, se llama principalmente innovación escondida, porque en donde en el pasado es que la industria de la construcción se ha destacado más, innovando en temas de metodologías contractuales para enfrentar los proyectos, en la conformación de alianzas para enfrentar los proyectos, o en utilizar, ¿no es cierto?, elementos, ¿no es cierto?, software, pero que se desarrollaban en otra industria, que no eran propias de la industria de la construcción, ¿ya? Y lograba hacer estas configuraciones interesantes, ¿no es cierto?, que se utilizaban en las obras, ¿ya?, que aportaban, pero que no eran una innovación que causara quizás una disrupción en el medio. Y por eso se nos fue tachando, ¿no es cierto?, de quizás poco innovadores. Y además, otro factor que influía mucho era que siempre la innovación, cuando se medía en las empresas, se medía de la forma de la innovación más científica, podríamos decir, en donde se analizaba mucho, se había laboratorios de innovación, áreas de innovación y desarrollo, que es muy clásico, ¿no es cierto?, de las empresas más del área de la producción tradicional y no en una empresa constructora, por ejemplo, o una inmobiliaria. Entonces ahí, cuando nos medían con esos estándares internacionales, claramente que el sector de la construcción salía afectado, porque nosotros en general no teníamos laboratorios, ¿no es cierto?, en las empresas, ni nos movíamos en esa línea. En los últimos años la situación empezó a cambiar, porque también el concepto de innovación se empezó a trabajar de distintas formas y se empezó a entender, ¿no es cierto?, por un lado, que hay estas innovaciones que pueden ser más pequeñas y que igual son valiosas dentro de la industria, y por otro lado también, la industria misma dijo, ok, nosotros no podemos quedarnos afuera de lo que está pasando en el mundo, tenemos que empezar a incorporar la innovación de manera más activa, ¿ya?, en distintos ámbitos, ¿ya? Y esto va muy de la mano con el tema también de la sustentabilidad, porque mucho de las problemáticas y los desafíos que nosotros tenemos en construcción tienen que ver también con lograr ser, ¿no es cierto?, una industria más sustentable. Por eso yo uní los dos temas hoy día, porque creo que van totalmente asociados, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, desde hace unos años, por ejemplo, aquí en Chile, se está trabajando en un programa que se llama Construye 2025, que está trabajando, ¿no es cierto?, en todo lo que es el mejoramiento de la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción, a través de incorporar distintos elementos, distintos modelos y distintas innovaciones, ¿ya? Entonces, el tema de la innovación ha ido tomando mucha fuerza, no solo aquí en Chile, sino que a nivel mundial, en nuestra industria, porque necesitamos ir mejorando, necesitamos mejorar como industria, ser más productivos, pero también necesitamos entregar, ¿no es cierto?, mejor infraestructura. Y en muchos casos, ¿no es cierto?, permitir que esta infraestructura, que es muy necesaria, sobre todo en sectores de menores ingresos, ¿no es cierto?, también se logre hacer de una manera que sea más eficiente en cuanto al costo y además que tenga un menor impacto a nivel ambiental. ¿Ya? Entonces todo esto va muy de la mano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se ha empezado a hacer en el último tiempo, ¿no es cierto?, en el área de la construcción y que son cosas que, ¿no es cierto?, a ustedes, si se deciden a estudiar una carrera como esta, como Ingeniería Civil en Obras Civiles, les va a tocar interactuar directamente en su vida profesional. Voy a partir contándoles un poquito de quizás lo que está más en boga en este momento, es lo que se llama BIM. BIM
que es, ¿no es cierto?, la sigla que define el concepto Building Information Modeling, que básicamente es una metodología, ¿no es cierto?, que utiliza distintos software, ¿ya?, para poder, ¿no es cierto?, trabajar de una forma integrada y coordinada entre todos los actores que participan en un proyecto de construcción, toda la información y los modelos que se generan, ¿no es cierto?, en un proyecto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿Ya? Las imágenes que ustedes pueden ver ahí justamente muestran que este concepto de BIM ya nos permite a nosotros trabajar desde el diseño del proyecto, durante su construcción y durante su periodo de operación, ¿no es cierto?, utilizando estas tecnologías. ¿Qué nos permiten hacer estas tecnologías? En vez de tener los planos todos en papel, como era lo clásico, ¿no es cierto?, ahora está todo digitalizado, como pueden ver aquí en la foto, la segunda foto, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, este sistema permite trabajar en 3D, se hace un modelo, ¿ya?, del proyecto que relaciona todos los planos, y esto nos permite trabajarlo en 3 dimensiones también, de manera que cuando queremos hacer alguna modificación en un plano, como están todos relacionados en el modelo, estas modificaciones también se hacen de una manera mucho más rápida que si estuviéramos cambiando plano a plano como se hacía antiguamente. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que como lo podemos utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, nosotros lo podemos utilizar para cuando estamos planificando el proyecto, cuando estamos haciendo la estimación de los costos, se puede utilizar desde el punto de vista sustentable para ver el desempeño que está teniendo, ¿no es cierto?, la edificación. Ya lo podemos usar para planificar, para ver si hay también descoordinaciones entre las distintas, interferencias entre las distintas especialidades, ¿ya? Porque a veces pasa que nosotros, por ejemplo, se diseña, tenemos el diseño eléctrico para una edificación y además tenemos el de aire acondicionado, ¿ya? Que lo hacen distintas empresas, distintos profesionales, y después cuando se superponen, ya uno puede darse cuenta, sobre todo en estos modelos digitales, de que hay interferencias, que donde se supone que va un conducto, ya, que tiene que ver con el aire acondicionado, uno le está pasando elementos que tienen que ver con los temas eléctricos. Entonces eso lo podemos corregir, por ejemplo, antes de que nos demos cuenta de ese problema en terreno cuando estamos construyendo. Entonces todas estas tecnologías ayudan mucho, porque yo se los muestro. Si bien el concepto del BIM no es nuevo, en Chile para nosotros todavía es una innovación y para muchas empresas va a ser una innovación que van a tener que implementar en los próximos años, porque estas tecnologías se tienen que utilizar de manera obligatoria para todas las empresas que quieran hacer proyectos públicos, ¿ya? Entonces es algo con lo que se está aprendiendo a trabajar en la actualidad. Por ende, para muchas empresas directamente esto es una innovación totalmente, porque es algo que no hacían antes, ¿ya? Entonces, como decía, puede no ser una innovación a nivel mundial porque esto ya es algo antiguo, pero sí lo es para muchas de las empresas en nuestro país y para muchos profesionales. Ahora, otras innovaciones que se están cada vez utilizando más son todas las aplicaciones en los dispositivos móviles, ¿ya? Ustedes dirán, ay, pero si las aplicaciones nosotros las usamos hace tanto tiempo, ¿ya? Pero en construcción todo se hacía antiguamente a mano, ya, todo en plano, todo anotado. Si yo iba a tomar información de avance cuando uno hace un proyecto, necesita para saber cómo está ese proyecto, tomar información sobre cómo ha ido avanzando. Todo eso se hacía manualmente. En la actualidad se están incorporando, ¿no es cierto?, muchos software, o aplicaciones, perdón, que nos permiten hacer todo eso muy rápido, de manera que la información está inmediatamente a disposición de todos los interesados, ¿no es cierto?, y vamos actualizando así las bases de datos de manera mucho más rápida. Asociado a esto, también aparece, ¿no es cierto?, el uso de la realidad aumentada. Y así como yo les hablaba antes del BIM, esto en 3D, también aparece la realidad aumentada. Y aquí les quiero mostrar un pequeño video para que entiendan de qué estoy hablando. También tiene que ver con el tema de cuando nosotros estamos en terreno, ¿no es cierto?, y tenemos que hacer alguna modificación o queremos ver los avances. Miren, yo les voy a ir contando un poquito de qué se trata el video. Como dice ahí, dice, esto se ve como un proyecto común, ¿ya? Ahí ven que están los planos, pero dicen que ellos también están probando todo lo que es la realidad aumentada, ¿ya? Entonces, pueden ver cómo la persona con los lentes que tiene está viendo
al mirar el proyecto real, está viendo qué es lo que falta hacer, cuál es el porcentaje de avance, ¿no es cierto? Cuáles son los datos importantes que están en los planos y que él puede ver directamente. Ahí puede ir analizando, ¿no es cierto? Lo que les decía, las distintas elementos, por ejemplo, ahí están todas las tuberías, puede ver si hay interferencia, ¿no es cierto? Dice que por ahora solamente esto lo pueden usar fuera de los lentes, fuera del terreno mismo, como fuera del edificio, para no tener accidentes, para que no se caigan caminando. ¿Ya? Pero se fijan, o sea, se está trabajando mucho, ¿no es cierto? Esto es del MIT, en todas estas temáticas. ¿Ya? Entonces, cada vez nosotros estamos llevando las tecnologías a terreno. Y esto no solamente se está haciendo, este es un ejemplo que se está haciendo en el MIT. Por ejemplo, nosotros en la universidad se han desarrollado temas de realidad aumentada. Por ejemplo, ya se hizo para la carrera de minería y estamos ahora empezando a ver qué elementos podemos nosotros usar también dentro de la carrera en obras civiles para poder trabajar estos temas de realidad aumentada y poder, ¿no es cierto?, incorporarlos activamente en los cursos, porque también en el futuro esto cada vez va a ser más normal, ¿ya? En terreno. Entonces hay que estar preparado para eso. Ay. ¿Qué más hay en construcción en la actualidad? Otras innovaciones, por ejemplo, están apareciendo cada vez más los robots en construcción. En países desarrollados, el tema de todo que es la robótica en construcción es un tema que está agarrando mucha fuerza, está tomando mucha fuerza. Quizás entre los robots más conocidos está este robot albañil, ¿ya? Que es un robot que, como pueden ver ustedes ahí, pone ladrillos. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que obviamente lo hace mucho más rápido que una persona y con menos errores. ¿Ya? Este robot tiene una velocidad que es 6 veces mayor que la de una persona, ¿ya? Y por ende, esto también hace que los tiempos de producción de las edificaciones sea mucho más corta. Obviamente que aquí tenemos que ver el tema del costo que tiene el robot per se, pero cada vez a medida que estas tecnologías se van desarrollando y se van utilizando, también los costos van a ir disminuyendo. Y ahí, obviamente, que las empresas tienen que evaluar cuál es la diferencia real entre hacerlo de la forma tradicional y hacerlo, ¿no es cierto?, totalmente automatizado. Otra cosa muy interesante que se está haciendo ahora tiene que ver con la impresión 3D. Nosotros hemos escuchado mucho hablar de la impresión 3D, ¿no? Ya lleva un tiempo, pero siempre veíamos como cositas chicas que se imprimían. Pero ahora ya se están imprimiendo edificaciones completas. Ya si ustedes ven ahí en esa fotografía, esa es una pequeña casa, ¿no es cierto?, que se imprimió, ¿ya? Y acá también les quiero mostrar un poquito cómo este mismo concepto se aplicó en una edificación más grande. Se supone que era hasta hace poco, ¿no es cierto? Ahí aparece el video. Les muestra cómo se fue construyendo. Partieron con proyectos, esta empresa con proyectos pequeñitos y ahora construyó el edificio más grande, construido con impresora 3D, que está en Dubái. Ya, para que vean un poquito. ¿Ven? Tiene 9,5 metros de altura. ¿Ya? Y ahí van a mostrar un poco del proceso, ¿ya? Con que se construyó. Son 2 pisos. ¿Ya? Y ahí pueden ver, ¿cierto?, que tienen la máquina impresora en terreno y la iban moviendo para poder construir las distintas partes. ¿Ya? Entonces, esto es un poco como ver lo que hace la impresora 3D, pero en gigante. ¿Ya? Entonces, esto ayuda a tener, si se fijan, la participación humana es baja, hace que el proyecto también sea más rápido, ¿ya? Disminuye, ¿no es cierto?, los costos y también aumenta la seguridad, porque la posibilidad de que haya un accidente es baja, ¿ya? Ahí van mostrando cómo ellos fueron, ¿no es cierto?, construyendo todo. Lo que hacían, como les decía, es mover, ¿no es cierto?, esta impresora para ir haciendo los distintos elementos del sistema. ¿Ya? Entonces, en este caso, la construcción está totalmente reforzada a través de todo un diseño estructural que se hizo, que es la mayor preocupación que uno puede tener, por ejemplo, en un país como Chile, que es sísmico, es si esto resistiría estructuralmente, y obviamente que eso hay que hacer, hay que analizarlo, ¿ya? Pero el tema es que ya se puede hacer, y ahora tenemos que seguir trabajando sobre esto, ¿ya? Esta misma empresa ya ahora está haciendo proyectos en Estados Unidos y va a seguir en esa línea. Entonces, es un área que es muy interesante y que ya nos permite a nosotros también, por ejemplo, imprimir elementos
piezas especiales que se pueden necesitar en la construcción, pero como ven, ya vamos más allá, ya estamos construyendo edificaciones completas. También se han construido puentes, algunos puentes peatonales, por ejemplo en China, ¿ya? Y algunos en Europa, con impresión 3D. Ahora, en lo que son materiales de construcción también se ha ido innovando. Por ejemplo, hay innovaciones en todo lo que son las tejas y los pavimentos. Ahí pueden ver en la primera imagen que son unas tejas que tienen celdas fotovoltaicas, de manera de que, ¿no es cierto?, se incluye dentro de la edificación inmediatamente estas células que van absorbiendo, ¿no es cierto?, la energía solar, y que, si tienen la cantidad adecuada, permiten generar la energía que necesita esa vivienda. Por lo tanto, está trabajando directamente con el tema de la sustentabilidad también, y con el tema de la energía, que es algo súper importante, ¿no es cierto?, dentro de lo que está planteando la ONU. Y lo mismo también tenemos este pavimento o estas tejas que son purificadoras, que toman del aire, ¿no es cierto?, el aire contaminado, algunos de estos elementos que son más tóxicos, y los absorben, de manera que van generando y van aportando, ¿no es cierto?, a limpiar el aire. ¿Ya? Eso también está considerado. Dentro de los materiales de construcción también se ha estado trabajando mucho en los últimos años, porque los materiales que nosotros utilizamos, principalmente, por ejemplo, el hormigón, el ladrillo, el acero, en su producción también contaminan bastante. Entonces se ha estado trabajando para ver formas, ¿no es cierto?, de ir haciendo estos procesos de creación de estos materiales más eficientes. Por ejemplo, en la lámina, o sea, en la primera imagen, podemos ver ahí un hormigón, ¿ya?, que es un biohormigón, porque tiene esporas, ¿no es cierto?, esporas vivas y unas pequeñas cápsulas de agua, y se está desarrollado pensando en la mantención y la operación, digamos, del hormigón a lo largo del tiempo, porque el hormigón tiene una tendencia a agrietarse, ya, con los cambios de temperatura, etcétera, se puede agrietar. Entonces, cuando ocurre eso, estas pequeñas cápsulas de agua, por ejemplo, que tiene adentro, se rompen y se mezclan con estas esporas y generan una reacción química que permite que inmediatamente se empiece a cerrar esta grieta. Por lo tanto, se van autorreparando. Y también se está utilizando ese mismo concepto con todo lo que son la nanotecnología. ¿Ya? Entonces también se está trabajando, ¿no es cierto?, en eso, porque es una parte súper importante de todo este proceso de mantención de la infraestructura. ¿Ya? En el caso de la segunda imagen, como ese caballero que está ahí con los ladrillos, es un científico, un profesor de Australia, que desarrolló unos ladrillos que están hechos utilizando colillas de cigarro, ¿ya?, en parte. Entonces, todos estos elementos más tóxicos, ¿no es cierto?, que tienen, todos estos materiales pesados que tienen el cigarro, quedan atrapados, ¿no es cierto?, al cocer la mezcla para el ladrillo, y esto los hace más ligeros, ¿no es cierto?, y más eficiente, y hace más eficiente el proceso de cocción de estos ladrillos, ahorrando hasta más o menos un 18% de la energía que se requiere para poder generarlo. Por lo tanto, eso también es una innovación súper importante que tiene un impacto en todo el tema sustentable. También podemos ver en la primera imagen que se ve ese muro, ese es un hormigón, pero es un hormigón translúcido, que lo desarrollaron en México ya hace unos años, y que también tiene una configuración súper interesante, porque utiliza, ¿no es cierto?, un aditivo especial para darle esta transparencia, ¿no es cierto?, y eso lo hace más liviano, ¿ya?, pero igual de resistente o incluso más resistente que algunos hormigones. Entonces también eso permite, por ejemplo, este ingreso de la luz, que también es un tema que ayuda mucho. Y la otra lámina lo que nos está mostrando es un hormigón ahí que se ve en la mano de la persona, que es más flexible, entonces también permite otro tipo de desarrollo. O sea, como ustedes pueden ver, se está trabajando activamente, ¿no es cierto?, en nuevos materiales, en nuevos desarrollos que podamos utilizar en la construcción. Y como último punto de esta línea de la innovación está el concepto de la industrialización, que es súper importante. No hacer todo in situ, porque eso genera más accidentes, genera mucho más residuos, ya hace que los procesos sean más lentos, y lo que se está haciendo, queremos ir, es hacia la industrialización, la prefabricación, como ustedes pueden ver en estas imágenes, ¿no es cierto?, en donde ya tengamos los elementos armados en fábrica, idealmente, y los podamos llevar ya a la obra, de manera que esto se parezca mucho más a una fábrica tradicional, y lo que hagamos en terreno sea ensamblar, y no empezar a construir desde cero como se hace tradicionalmente. ¿Ya? Esto, todo lo que estamos
estamos viendo, como les decía yo, está muy ligado al siguiente concepto, que es el de la sustentabilidad, ya como yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque nosotros, a nivel de problemas, ¿ya?, que tienen que ver con el medio ambiente, en Chile se destaca, ¿no es cierto?, todo lo que es el tema del agua, la calidad del aire, ¿no es cierto?, la gestión ambiental, los residuos, el cambio climático, y todo esto está directamente asociado a la gestión y el desarrollo adecuado de la infraestructura, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos para vivir. Ya, por ende, son dos cosas que van totalmente de la mano. ¿Y por qué interesa tanto? Ya, porque lamentablemente la industria de la construcción es una de las industrias que generan mayor impacto en el ambiente. Ya, más del 50% de los recursos que se utilizan a nivel mundial tienen que ver con la construcción, casi un 45% del consumo de energía, ya el 40% de los residuos que se generan vienen de la industria de la construcción, o de la industria de la construcción o de la infraestructura construida también. El 30% de las emisiones de gas de efecto invernadero y un 16% en consumo de agua. Entonces, nuestro impacto es sumamente alto. Y esto no es distinto en Chile que en el resto del mundo. Si ustedes se fijan, los números son más o menos en la misma línea. ¿Ya? 26% del consumo total de energía, 34% de los residuos, 33% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 6% de consumo de agua. Entonces, nosotros tenemos que cuestionarnos y preguntarnos cómo lo podemos hacer para generar menor impacto, para ser más amigables con el medio ambiente, pensando en que lo que estamos haciendo hoy día, lo que estamos construyendo hoy día, la infraestructura de hoy día, que resuelve los problemas de quienes estamos hoy día viviendo en el país, en el mundo, no pueden afectar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las personas que van a vivir en la Tierra en 50 años más. Y eso es lo que nos está preocupando ahora. ¿Ya? Pero ya hemos hecho un montón de daños en el pasado, entonces ahora tenemos que ver cómo lo enfrentamos. Y es un desafío que es súper interesante. ¿Ya? Yo lo veo como ingeniero, yo lo veo como una motivación de ver de qué manera nosotros podemos contribuir en la actualidad a que esto cambie, y cambie para mejor. ¿Ya? Porque, como les decía, está todo el tema de que para nosotros el desarrollo de la infraestructura, ¿no es cierto?, tiene un impacto positivo, porque todos necesitamos de infraestructura adecuada para poder hacer nuestras tareas del día a día, ya para poder estar tranquilos en nuestra casa, para poder ir a trabajar, ir a estudiar, ya para poder movilizarnos, las carreteras, ¿no es cierto?, la autopista, todo eso es infraestructura, ¿ya? Entonces, eso es bueno para la sociedad. Pero el tema es que cuando estamos generando, cuando estamos desarrollando, construyendo esa infraestructura, generamos impactos que no son tan adecuados. Y donde se generan quizás los mayores impactos es principalmente durante todo el proceso de operación y mantención de esta infraestructura. Por ende, para nosotros es súper importante pensar cómo enfrentamos estas temáticas, ¿ya? ¿Cómo hacemos que el consumo de recursos, de energía, de agua no sea tan alto? ¿Ya? Este es un impacto negativo que normalmente estamos generando. ¿Cómo disminuir la generación de residuos? Ya esto se va repitiendo, ¿se fijan? O sea, hay cosas muy buenas, ¿ya? La industria de la construcción genera mucho empleo, nos entrega la infraestructura que necesitamos para poder vivir adecuadamente, pero tiene estas problemáticas, que son las que nosotros tenemos que ir enfrentando. Y como les decía antes, tenemos que enfrentarlas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Desde el momento en que nosotros empezamos a pensar, ¿no es cierto?, ¿ya? Incluso desde que empezamos a extraer los recursos, como les decía, porque ahí contaminamos bastante, siguiendo por todo esto, cuando hacemos los materiales, como les decía, cuando estamos construyendo, cuando estamos usando la edificación, cuando la vamos a demoler y cuando hacemos reciclaje. ¿Ya? Esto se le llama el ciclo de vida. En todas estas etapas del ciclo de vida nosotros generamos algún tipo de impacto, y en la actualidad muchas veces ese impacto se va hacia el lado más negativo, y lo que queremos hacer, y el gran desafío al que nos enfrentamos, es hacerlo, ¿no es cierto?, de manera más positiva, ser más amigables con el entorno, ¿ya? Y eso es parte de lo que se está trabajando ahora y que los ingenieros estamos trabajando ahora para poder mejorar, ¿ya? Para que les quede más claro el impacto, por ejemplo, estamos hablando de los residuos sólidos en Chile, el 56% de los residuos sólidos que se generan vienen de la construcción, ¿ya? Entonces, es efectivo que nosotros somos parte crucial, ¿no es cierto?, parte fundamental de lo que está pasando, y tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de buscar nuevas formas de trabajar en la construcción que sean más amigables con el medio ambiente.
¿ya? Dentro de esto, ¿qué desafío importante hay? Que la gente también entienda que los conceptos de sustentabilidad los podemos incorporar o los debemos incorporar en los proyectos desde el inicio, desde que lo estamos diseñando, ¿ya? Porque muchas veces la gente piensa que incorporar estas cosas va a hacer que el proyecto necesariamente sea mucho más caro, y no es así, ¿ya? Ya se ha demostrado, ¿ya?, que si nosotros evaluamos los costos asociados de hacer una edificación, una infraestructura sustentable, eso no es más caro necesariamente que hacerlo de la forma tradicional. Ya, sobre todo si lo estamos haciendo desde que lo diseñamos y no es que lo estemos modificando posteriormente. Ya, además, si hacemos el análisis a lo largo de todo el ciclo de vida, ya no solamente cuando lo estamos construyendo, sino que también durante la operación y mantención, eso es mucho más obvio porque normalmente si estamos o tenemos infraestructura que sea más sustentable, va a tener una menor gasto de energía, menor gasto de agua, menor utilización de recursos. ¿Ya? Por ende, en muchos casos se ha demostrado que no hay costos excesivos adicionales, ¿ya? Y que el beneficio en el largo plazo es lo que nosotros tenemos que evaluar, porque ahí es notorio, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de viviendas, ¿ya? Viviendas que son sustentables y por ende que tienen un requerimiento de recursos, de energía en el futuro, ¿ya?, mucho más bajo, son finalmente más económicas para la gente. Y eso nos trae muchos beneficios y por eso es importante nosotros que podamos trabajar y podamos mirar desde esta perspectiva la industria. Cuando estamos operando una edificación que es sustentable, los costos son más bajos porque hay menos requerimientos de mantención, de generación de residuos, porque se producen menos residuos, ¿no es cierto? Y a nivel social, normalmente se reducen los costos porque son edificaciones que al estar bien hechas, desde el punto de vista sustentable, ambiental, temperatura, etcétera, generan menos problemas de salud para sus habitantes. Por lo tanto, a nivel social, eso es un impacto súper relevante, ya que también uno tiene que considerar. Ya, y para ir ya cerrando un poquito, ¿cuáles son entonces las tendencias sociales y ecológicas que podemos ver, ¿no es cierto?, en el tema de la sustentabilidad? ¿Ya? Uno, que tenemos que, ¿no es cierto?, efectivamente generar, crear, desarrollar edificaciones que sean más eficientes a nivel energético. ¿Ya? Esto está totalmente asociado a los conceptos que está planteando la ONU, donde los requerimientos de energía no pueden ser tan altos. Por otro lado, tenemos que ser innovadores y generar mejores materiales y mejores procesos que sean más sustentables para poder reducir nuestras emisiones de carbono, que son muy altas en la construcción. Y eso también se puede trabajar, ¿no es cierto?, con distintas certificaciones que nos ayudan a nosotros a evaluar el impacto real que están teniendo los proyectos que hacemos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Por otro lado, tenemos que preocuparnos a nivel de la infraestructura, y esto es fundamental, de todo el tema del crecimiento urbano y de la población. Ya las expectativas de vida son cada vez mayores, ¿no es cierto? La gente vive más años, por ende, la cantidad de habitantes en algunas zonas está aumentando, las ciudades están cada vez más colapsadas. Nosotros aquí les puse una foto de Asia, que es como el referente de países que tienen muchos habitantes y por ende todo este tema de la infraestructura que les permita a todas estas personas moverse dentro de la ciudad, tener una vivienda adecuada, tener espacios para trabajar, para estudiar también que sean adecuados, es súper importante. Y ahí está todo el tema de cómo, ¿no es cierto?, logramos manejar todo el tema de la energía, cómo hacemos todos estos sistemas de transporte que también no sean contaminantes, idealmente, o lo menos posible, y que permitan mover a toda esta gente dentro de la ciudad, ya que es súper relevante en la actualidad. Y para finalizar un poquito, volver a juntar estas dos temáticas, ¿ya? Innovación y sustentabilidad, que como les decía yo, creo que son dos aspectos que son fundamentales, ¿ya?, y que van totalmente de la mano. ¿Ya? No puedo mirar uno quizás sin mirar el otro, porque se necesita ir actualizando, ir cambiando, ¿no es cierto?, la forma de pensar, como les decía, ser más innovadores, ser novedosos al enfrentar los procesos de construcción, buscar distintas soluciones. Esto nos lleva a pensar de manera distinta, como decía, salirnos de la caja, salirnos de la visión tradicional, hacer productos y procesos, o desarrollar, implementar productos y procesos que sean innovadores, que busquen reducir los residuos, la huella de carbono, mejorar la salud, la seguridad, etcétera. Y todo esto, para poder alcanzarlo, tenemos que hacerlo con una mirada conjunta. Como decía, no podemos olvidarnos de la innovación
o de la sustentabilidad. Tenemos que tenerlos como parte del trabajo que estamos haciendo. De manera que efectivamente en los próximos años podamos mirar hacia atrás y decir, uy, mira cómo hemos cambiado, cómo ahora trabajamos distinto, hacemos las cosas distintas y eso está generando un impacto real en la sociedad, que es lo que uno siempre quiere. Eso es lo que les quería contar, ya un poquito. No sé si tendrán alguna consulta sobre el tema. Voy a dejar de compartir. Ahí. Sí, Jimena, la verdad es que es realmente interesante la perspectiva que estás planteando desde lo que son los desafíos que tiene, ¿no? La ingeniería civil, que siempre ha sido, como tú bien lo dijiste al principio, visto como un rubro, un área de estudio muy duro, ¿no? Muy cuadrado y con pocos cambios a lo largo Claro. del tiempo. Claro, uno puede ver una casa de hace 100 años y una casa de hoy y las modificaciones más allá de los materiales que se utilizan y las máquinas que se utilizan para trabajar no son tantas, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de estudiante es el que reciben en las universidades hoy en día? Porque estos desafíos son globales, pero no sé si los estudiantes que entran en las universidades vienen con esas mismas inquietudes. Yo creo lo que yo veo cuando converso con mis alumnos y todo es que, sobre todo las generaciones más jóvenes, el tema de la sustentabilidad efectivamente es algo que los preocupa mucho, ¿ya? Porque ellos ven, han desarrollado una conciencia quizás mucho más fuerte en estos temas que la que teníamos nosotros, porque quizás no estaba tan claro el impacto que estaban generando todas las acciones que se tomaron en los últimos, qué sé yo, 100 años desde la revolución industrial, ¿ya? En cambio ellos ya vienen como con esa claridad, ¿ya? Y muchos se cuestionan, y eso yo creo que es súper importante, se cuestionan cómo podemos cambiar esto. Entonces, que están tratando de aplicar, ¿no es cierto?, distintos conceptos, tratan de aprender de otras áreas para poder ver cómo combinar estas ideas, todos estos conceptos más de interdisciplina, cómo generar algo distinto. Son más críticos de lo que está pasando, ¿ya? Y se van dando cuenta, creo yo, que se han ido dando cuenta que las cosas han ido cambiando, que la forma en que tenemos que enfrentar, en el caso nuestro, los proyectos de construcción es distinta, desde el trato con las personas, ¿no es cierto?, desde el tema de la seguridad, el tema de la innovación, ¿ya? Quieren generar, ¿no es cierto?, este cambio, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que yo lo veo activamente en las conversaciones que uno tiene con los alumnos en clase y todo, se cuestionan mucho, yo creo que es súper importante, ¿ya? Tener una mente que esté abierta a las cosas distintas, porque aunque uno sea ingeniero, como tú decías, siempre hemos sido como muy estructurados, pero yo creo que una cosa es ser estructurado, porque a veces hay que ser estructurado, sobre todo si uno va a hacer, por ejemplo, el diseño de un edificio, hay que ser cuidadoso, ¿no es cierto? Pero también uno tiene que ser capaz de mirar estas otras oportunidades, estas necesidades que a veces están insatisfechas, ¿no es cierto? Y buscar la manera, ¿no? De combinar cosas y elementos que ya están posiblemente, ¿ya? Pero les damos una forma distinta, lo ajustamos a las necesidades específicas. Y yo creo que eso es algo que se desarrolla mucho en la carrera, justamente el ser capaz de tomar distintos elementos y como meterlo a la juguera y sacar un producto que es distinto. Yo creo que eso es parte de ser Claro, ingeniero, ¿ya? claro. Como para poder resolver un problema y salirse un poquito de esta caja en que normalmente estamos metidos. Interesantísimo. Mira, acá tenemos una pregunta de uno de nuestros auditores que nos dice que tiene una duda. Uh-huh. Pregunta cuál es la diferencia entre la ingeniería civil y la ingeniería civil en obras civiles. Ya, ¿Es lo mismo que ocurre con construcción civil e ingeniería en construcción? ya, miren, a ver, les voy a tratar de explicar de la forma más clara posible. Ya. En Chile tenemos un tema con a qué le decimos ingeniería civil, ¿ya? En el mundo, cuando se habla de ingeniería civil, se está hablando de ingeniería civil en el área más de infraestructura y construcción, que vendría siendo con la ingeniería civil en obras civiles, ¿ya? Pero acá en Chile se le ha dado ese nombre a muchas carreras distintas, ¿ya? Entonces, en el caso, efectivamente, de lo que nos está preguntando, podríamos decir que, a ver, para que no te confundas dentro de lo que hay aquí en Chile, ingeniería civil en obras civiles es la carrera que toma todos los elementos, ¿no es cierto?, de las ciencias matemáticas, ¿no es cierto?, las ciencias básicas,
¿ya? Y que básicamente lo lleva o lo utiliza para poder resolver después problemas propios del área de la construcción, la infraestructura, lo que estábamos conversando. En el caso específico de la ingeniería civil en obras civiles, lo que nosotros vemos, por lo menos en el modelo UDD, como lo tenemos nosotros implementado, es un área muy fuerte en el diseño estructural. O sea, tú puedes diseñar los edificios para todo el tema sísmico, etcétera. Y en la otra línea de desarrollo fuerte que nosotros tenemos es todo lo que se llama dirección de proyecto. Es, ok, yo ya tengo este proyecto de construcción, están los planos, están todos los diseños, ahora hay que construirlo. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces nosotros les enseñamos también todas las habilidades y desarrollamos las competencias para que ustedes puedan dirigir y coordinar a los equipos de trabajo, y que normalmente lo que uno se imagina cuando ve los edificios que están construyendo, ¿no es cierto? Que hay alguien que está a cargo de eso, ya el jefe de terreno, el administrador de terreno, entonces les damos todas las herramientas para que puedan trabajar ahí, o bien puedan diseñar los edificios estructuralmente, porque el diseño arquitectónico lo hace el arquitecto, ¿ya? Eso así como a grandes rasgos, las grandes líneas. ¿Cuál es la diferencia que hay con construcción civil? Construcción civil no es una ingeniería, ¿ya? Por ende, la formación en algunos casos es distinta. Construcción civil es una carrera de tipo más técnico, o sea, no técnico, más profesional. Partió como una cosa más orientada al terreno necesariamente, ¿ya? Y ese es su fuerte. ¿Ya? La diferencia con ingeniería, como decía, es que nosotros podemos diseñar, pero también podemos estar en terreno, ¿ya? Entonces es más amplia, ¿ya? Entonces ahí obviamente que se generan diferencias en la profundidad con que se ven distintos contenidos, ¿ya? Pero también es del área de la construcción. Bueno, es realmente confuso, así que vale la aclaración. Y acá tienen una duda también. Pregunta uno Sí. de nuestros auditores, ¿dónde puede estudiar la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles? Bueno, yo por lo menos puedo decir que nosotros en la Universidad del Desarrollo damos esa carrera, ya, efectivamente. Como les decía, con este modelo que tiene estos dos elementos que son súper importantes. En mi caso, para contarles también un poquito, por ejemplo, yo soy especialista en todo lo que es la gestión de los proyectos. Yo decía que esta segunda línea, la gestión todo lo que tiene que ver con planificar, con hacer las estimaciones, ya con todo el tema de la gestión de los riesgos, ya un poco que cómo tomamos todos estos elementos y logramos construir ese edificio, ¿ya? Entonces, como te decía, hay distintas universidades, obviamente, que lo dan, pero nosotros en la facultad, en la UDD, tenemos esta carrera con un enfoque que es bien, mezcla harto también el tema práctico, no solo teoría, tenemos hartos talleres, además de los cursos netamente más teóricos, como decía yo, de diseño y de gestión de proyectos, más todos estos talleres prácticos, porque hay una parte que es súper importante, usamos hartas tecnologías, estos conceptos de BIM que les mostré, nosotros lo estamos desarrollando en los cursos, ¿ya? Entonces, estamos moviéndonos hacia las nuevas tendencias, ¿ya? O sea, que los alumnos sepan usar software, lo estén usando, tenemos alumnos que están trabajando en realidad aumentada, ¿ya? Entonces, se están haciendo cosas súper entretenidas en todos estos conceptos, para aquellos que les interesa. Excelente, y a propósito de eso, otra pregunta que tenemos aquí. Si existe algún tipo de beca en caso de querer estudiar esa carrera. Sí, mira, en la página de la UDD está el detalle de todas las becas, porque hay varias becas, entonces es súper bueno que puedan meterse, ¿no es cierto?, a la página web de la universidad, en donde está toda la información para admisión, y ahí pueden ver todo el listado de las becas para que lo puedan revisar, y si tienen dudas más específicas, pueden contactarse con el coordinador de admisión de ingeniería, ¿ya? Que yo creo que en el preuniversitario deben tener todos los datos para que se lo puedan también mandar a aquellos que estén interesados. Y si no, también ustedes tienen mi nombre y me pueden escribir a mí, el que quiera. Saben, ya saben que soy la directora de la carrera, me pueden escribir un correo si necesitan más información. Así que también ahí no hay ningún problema. Bueno, Jimena, agradecerte por tu presentación, por tu exposición, por haber aclarado las dudas de nuestra audiencia. Y bueno, otra vez con el placer de haberte recibido y de haber escuchado sobre esta área de tanto interés, ¿no? Que por lo menos a mí me resulta tan interesante, porque los desafíos son muchos. Así que seguramente los estudiantes que estén pensando en esta carrera son gente que no le tienen miedo a los desafíos. Sí, exactamente. Por el mundo en el que Muy se viene. importante.
Exacto. Jimena, muchas gracias. Muchas Invitamos a gracias. nuestra Sí. audiencia, invitamos a nuestra audiencia a quedarse porque en tan solo 10 minutos, a eso de las 5 de la tarde, estaremos comenzando nuestra sexta y última charla de este ciclo, por lo menos del día de hoy. Mañana estaremos de vuelta, con Natalia Morales, directora de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, en este caso, Sí, de la Universidad del Desarrollo. Así que una colega tuya nos estará exactamente. acompañando próximamente. Sí. Gracias, Jimena. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que yo encantada, y como les digo, si tienen cualquier duda, los alumnos y todo, que nos contacten nomás, ni un problema. Nosotros ahí encantados de poder aclararlos, tener alguna entrevista, alguna reunión, ni un problema. Queda abierto entonces ese canal. Hasta Muchas luego gracias. y Que nos estén vemos bien. pronto. Chao. Hasta luego. Chau, chau.